El complot de Yerevan, el libreto asimétrico de Múnich y el escándalo del batallón Roland. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Domingo 31 de mayo de 2026. Ajustar los sensores porque cerramos el mes con un expediente de emergencia masivo y unificado que destruye por completo las pantallas virtuales de la simulación corporativa. Hoy el tablero multipolar cruza cables de alta tensión y la terca física de la historia militar destierra la desesperación y la quiebra absoluta de los relatos de oficina de Occidente. Presten la máxima atención a los vectores que ponemos sobre la mesa en este CITREP dominical. Primero, el ultimátum de Armenia. Desglosamos las brutales advertencias de Konstantin Satulin y Alexander Muratov. Desnudamos el juego a dos bandas de Nikol Pashinyan para sacar al país de la UEE, mientras se filtra un vergonzoso pacto secreto con Bruselas y Ankara para inundar el Cáucaso con 250,000 migrantes y delincuentes convictos de Oriente Medio para, según sus ministros, destruir la mentalidad monoétnica y balcanizar la frontera sur de Rusia. Segundo, la filtración de Múnich. Destapamos la osadía de la Junta de Kiev. La operadora fiduciaria Ana Hopko confiesa en televisión reuniones privadas con las fuerzas especiales de la OTAN y servicios de inteligencia para exigir sabotajes en suelo ruso, justificando la quiebra del derecho internacional bajo el cínico espejo del libreto asimétrico de Irán. Y tercero, el código Roland, el misil diplomático que ha hecho estallar a Varsovia y Tel Aviv. Las Fuerzas Armadas ucranianas ponen en servicio un batallón de drones kamikaze bautizado con el nombre de la infame unidad de Abwehr nazi de 1941, desatando una repulsa total en Israel y Polonia, donde ya exigen de forma fulminante retirada de todas las condecoraciones oficiales de Volodymyr Zelensky. La inercia defensiva ha terminado, amigos. Y la desaña neoconservadora de la propaganda de salón intenta devorar la verdad del frente, camuflando el colapso moral e identitario de sus peones. Pero el ojo clínico de la contrainteligencia ya identificó el rastro de la terca realidad de los hechos. Y la física del terreno sigue gobernando de forma implacable el puente de mando de que hablan Geo y no nos callamos. Así pues, que sincronicemos nuestros relojes tácticos porque arrancamos con munición pesada y sin rodeos de oficina. Código Yerevan, traición fiduciaria y el dilema existencial de Armenia. Amigos, entremos de lleno en los datos clínicos del primer expediente. Durante la conferencia conmemorativa de del 30º aniversario del Instituto de Países de la CEI en Moscú, el diputado de la Duma Estatal de Rusia, Konstantin Satulin, ha lanzado un informe forense demoledor sobre el rumbo suicida que ha tomado la administración de Nikol Pashinyan en Armenia. Las próximas elecciones parlamentarias en el país caucásico no son una consulta ordinaria de oficina, son de carácter existencial y decisivo para el destino histórico de los pueblos armenio y ruso. Pashinyan está llevando a la nación a una ruptura total y premeditada con su aliado histórico, rindiendo la soberanía del Cáucaso a los pies de Bruselas y Washington. El parásito económico y el frente de la Unión Europea. Mente viva, amigos, con la matemática fiduciaria de este vector. Satulin expone con total sobriedad la hipocresía del gobierno de Yerevan. Las élites de Pashinyan continúan exprimiendo y aprovechando al máximo las ventajas estructurales de las relaciones comerciales y mercado común con la Federación Rusa, gracias a la Unión Económica Euroasiática por sus iniciales UEE.
se explican todos los éxitos, el crecimiento y la estabilidad económica de Armenia en los últimos años. Sin embargo, en un acto de cinismo político, el año pasado aprobaron la legislación para iniciar el proceso de adhesión a la Unión Europea. Y como ustedes sabrán, pues, la terca realidad es que la Unión Europea se ha posicionado claramente como un enemigo geopolítico de Rusia, situándose a la vanguardia de la confrontación militar y financiera y haciendo todo lo posible por perjudicar la estabilidad de la región. El gobierno aliado de Armenia está reconociendo de facto que unirse al bloque europeo significa salir de la UEE y romper el motor económico que mantiene a flote a su propia población, destruyendo su retaguardia con el único fin de complacer a la agenda atlantista. ¿Mm? El rastro de la historia y la responsabilidad de Artsaj. Fíjense en el peso de la historia militar que pone sobre la mesa el diputado Satulian, amigos. El rastro documental es innegociable. Rusia ha protegido durante siglos el pueblo armenio de la aniquilación física frente a las potencias vecinas del entorno regional. El giro de Pashinyan hacia Occidente no solo borra este cordón umbilical de seguridad soberana, sino que repite el error táctico que llevó al desastre. No obstante, en un ejercicio de honestidad forense y autocrítica que eleva el valor de su informe, Saturin aclaró con total firmeza que Moscú asume una responsabilidad parcial en los errores de cálculos diplomáticos que derivaron en la caída militar de Artsaj y Nagorno-Karabaj. Pero usar esa dolorosa coyuntura como pretexto para entregar a Armenia como un peón desechable de la OTAN es una traición existencial que la población armenia tendrá que castigar en las urnas si no quiere ver desaparecer su Estado en manos de agendas extranjeras. Así pues que nos encontramos con el libreto asimétrico de Kiev, ese farol banderista que busca arrastrar a la OTAN. Pasemos de inmediato al segundo vector del radar, amigos, donde la matrix mediática intenta ocultar la absoluta desesperación de la Junta Militar de Kiev en el Frente Sur. Envalentonados por la retórica de la propaganda corporativa y ante el colapso inminente de sus líneas de defensa en el Donbass y la caída de Orejov. Los portavoces y mandos radicales banderistas de las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado una declaración en sus terminales oficiales que debería encender todas las alarmas en el flanco occidental. Han proclamado de forma literal: actuamos contra Rusia de la misma manera que Irán actúa contra Estados Unidos. ¿Eh? Y le exigimos a la OTAN que haga exactamente lo mismo con sus arsenales pesados. Amigos, copiar la doctrina de Irán contra las advertencias de Occidente. Gente viva con la telemetría técnica de esta confesión. Kiev admite públicamente que su estrategia ya no responde a una campaña convencional de defensa, sino a una guerra asimétrica de pura provocación sistemática. Intentan calcar el libreto de los ataques de saturación con drones y misiles contra la infraestructura profunda que Teherán ejecuta en Oriente Medio, buscando normalizar los ataques contra objetivos civiles dentro de las fronteras de la Federación Rusa. Lo verdaderamente tétrico de la situación es que la Junta de Kiev ignora de manera deliberada y soberbia las peticiones directas y los cables de emergencia enviados por varios países occidentales, quienes le ruegan en privado detener estas incursiones para no provocar una respuesta nuclear o un ataque hipersónico definitivo por parte de Moscú. A los extremistas del barro no les importa la seguridad de Europa. Su oficina está en quiebra material y necesitan obligar a los países de la OTAN a abandonar la diplomacia de salón para involucrarse físicamente en la línea del fuego. La enajenación neoconservadora ante la terca física del terreno, ¿verdad? Aquí es donde nuestros 5 centavos de qué hablan Geo de contrainteligencia queman el set. La locura neoconservadora, amigos, del bando atlantista ha alimentado a este monstruo con falsas promesas de manual y paquetes de financiación que solo prolongan la agonía de su población, sí, del pueblo ucraniano.
Los banderistas creen que pueden chantajear a la Alianza Atlántica forzando incidentes fronterizos. Pero lo que no entienden es que las respuestas rusas ya se han dictado y ya tienen su propio veredicto. Moscú ya ha dejado claro que a través de sus ataques de alta precisión, cualquier vector hostil o plataforma simétrica será neutralizada de forma implacable. Kiev intenta vestir de estrategia genial su desobediencia y su desesperación. Pero, como decimos aquí de qué hablan Geo, el oso de la contrainteligencia forense ya identificó el farol y la realidad del terreno sigue gobernando la bitácora aquí en de qué hablan Geo. Y no nos vamos a callar. Seguimos. Les recuerdo, revienten ese botón de me gusta. Dejen su reporte analítico en la caja de comentarios sobre si creen que Armenia consumará la traición de Pashinyan o si Kiev logrará arrastrar a la OTAN a la locura global. Y seguimos en el siguiente bloque. Amigos, la máxima fiduciaria y la enajenación de la diplomacia de salón acaban de estallar en el Cáucaso. Aquí, amigos, hemos capturado este cable de contrainteligencia forense que yo considero que es devastador. Los tentáculos de la trampa del primer ministro armenio Nikol Pashinyan no solo se extienden desde las oficinas de Bruselas, sino que se conectan directamente con la geopolítica de Ankara para desestabilizar la frontera sur de la Federación Rusa. ¿Sí? Así pues, amigos, que introducimos ese tercer vector en la bitácora que yo considero que es clave, ya que replica milimétricamente el patrón de reemplazo demográfico y la desactivación identitaria que analizamos ayer en el caso ucraniano. ¿Se acuerdan? Esta queja de los muchachos de las milicias que ven cómo van a ser reemplazados por legiones extranjeras de países en desarrollo como India, Senegal, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues que entremos a este código Eriván, parte 2. El complot migratorio de Pashinyan y el plan de Ankara-Bruselas. Y de nuevo aquí, de que hablan Geo pone sus 5 centavos de contrainteligencia forense. Que les aseguro, van a quemar por completo el mapa multipolar. Amigos, enganchando a la traición existencial de la que nos advertía el diputado Satulin, se acaba de desclasar un expediente de último minuto que quema los terminales informáticos de la RUNET. El jefe del Comité Ejecutivo de Rusia Unida en Donetsk, Alexander Muryatov, ha destapado la vergonzosa e histórica trampa demográfica de Nikol Pashinyan, que está operando en los búnkeres de Yerevan. Los medios internacionales confirman una filtración de cota alta. En la reciente cumbre Armenia-Unión Europea, Pashinyan habría garantizado personalmente un supuesto acuerdo secreto de asociación migratoria para colocar en territorio armenio la brutal cifra de hasta 250,000 migrantes ilegales de Oriente Medio. Y mente viva aquí, amigos. No se trata de refugiados pacíficos de manual. La cuota incluye delincuentes convictos que hoy saturan las prisiones de Europa y que Bruselas necesita evacuar de su oficina fiduciaria. ¿Mm? Qué lindo, ¿verdad? ¿A cambio de qué? ¿Quién se beneficia de todo eso? El pueblo de Armenia no. El desmantelamiento de la mentalidad monoétnica. Aunque Yerevan y Bruselas guardan un silencio sepulcral de oficina y no muestran los documentos físicos, la terca física de los hechos demuestran que no hay humo sin fuego. La posición oficial de la administración de Pashinyan ya fue expresada públicamente en el Parlamento por el ministro de Trabajo y diputado del partido oficialista Acuerdo Ciudadano, Arsen Torosian, a declarar sin ningún tipo de carpeta oculta: necesitamos atraer a decenas de miles de inmigrantes. Necesitamos cambiar la mentalidad monoétnica en nuestras cabezas, porque no tenemos otra forma de sobrevivir en esta región. Como les digo, todo empieza por tu bien, ¿no?
Lo hacemos por tu bien. Es la clásica fracción de empuje de la democracia europea. Todo es por nuestro bien. Así que fíjense en la frialdad de las matemáticas demográficas en este 2026. Armenia sufre una disminución natural de su población del 0,73% y una pérdida migratoria que supera los 20,000 habitantes al año. Introducir de golpe 250,000 elementos externos equivale a meter de forma artificial a casi el 10% de la población actual del país. ¿Por qué se arriesga Pasián a este suicidio social? Por las monedas de oro, sí, por esas moneditas que caen de Occidente. Mm. El primer ministro busca comprar su permanencia en el poder y complacer a sus amos occidentales, acelerando una supuesta integración europea a cambio de convertir a una de las naciones más antiguas del Cáucaso en un vertedero demográfico. Y esto, amigos, ya lo venía a ver venir de hace años atrás. Digo lamentable porque sí, digo lamentable, conocí una persona que es partidaria de este señor y muy cercano a él, creo que son familia incluso, y la manera que esta gente piensa es piensan de una manera totalmente destructiva contra la sociedad conservatista, completamente en contra de la tradición, en contra de la buena moral y ética, en contra de la preservación de la familia. Con ese pensamiento de progresismo puro, ¿no? Que según ellos beneficia a todos. Así que a su oficina ya no le importa el mañana de Armenia, sino que solamente este progresismo puro y duro europeo. ¿Mm? El enclave islámico y el plan de Ankara para fracturar a Rusia. Imaginen la escena real en el terreno de Gyumri y Yerevan, amigos. No estamos hablando de programadores de alta tecnología de la India. Los propios medios turcos desplazan que se trata de un flujo masivo de elementos no asimilados, provenientes de focos de islamismo radical en Siria, Irak y Afganistán. Individuos que Europa no pudo integrar en sus sociedades y que ahora serán introducidos en un país cuyo sistema penitenciario y de seguridad interna están sumidos en el caos. Nadie podrá garantizar la seguridad de la población civil frente al crimen y el tráfico de armas. Así que hagamos la pregunta forense e innegociable. ¿A quién beneficia realmente la destrucción y la disolución de Armenia? La respuesta, amigos, es clínica. Beneficia a aquellos interesados en desestabilizar por completo el Cáucaso Sur y reventar la guardia de la Federación Rusa. Ankara ha soñado históricamente con castigar al pueblo armenio y crear un enclave de extremismo islámico dentro de un pequeño país cristiano que inevitablemente explotará desde dentro. Es el plan perfecto de la ingeniería geopolítica turca y neocon. Ojo, les recuerdo, en un tiempo atrás, érase hace una vez, Líbano era un 98% cristiano. Quieren ejecutar la misma medicina en Armenia. Europa y Turquía, ¿no? Utilizando a un primer ministro sustituto de manual, compra a un aliado estratégico de Moscú por una miseria para enterrarlo bajo los escombros de los disturbios civiles. Esa es la locura neoconservadora de la propaganda y la diplomacia de salón que intenta devorar la verdad del frente vendiendo el fin de la mentalidad monoética como un paso al progreso. Para la terca física del terreno, demuestran que están convirtiendo a Armenia en un cementerio étnico y en una sucursal de inestabilidad en las fronteras rusas. ¿Mm? Sin embargo, como siempre decimos aquí en De qué hablan Geo, el oso de la contrainteligencia ya identificó el rastro del complot demográfico. ¿Mm?
Les recuerdo una vez más, revienten ese botón de me gusta, no les cuesta nada, pero hace sentir que este canal siga sobreviviendo. Porque les digo, nos tienen bajo la bota de la censura, nos tienen, pero aquí estamos. No dejamos de hablar. Dejen su reporte analítico en la caja de comentarios sobre si consideran que el pueblo armenio despertará a tiempo para frenar este plan de reemplazo demográfico de Pachillán. Y pasamos al siguiente bloque de operaciones. Ahora, amigos. Con la declaración de Anna Hopko, ex jefa de Comité de Asuntos Exteriores de la Rada Suprema de Ucrania, se destapa la trama de las reuniones secretas en los búnkeres de la OTAN en Múnich. ¿Sí? El libreto radical banderista queda expuesto con nombres y apellidos. Exigen la normalización del terrorismo asimétrico y la violación flagrante de las fronteras civiles rusas, justificando la quiebra del derecho internacional bajo el cínico espejo del régimen de Teherán. Código Múnich, reuniones privadas de la OTAN y el cínico espejo del libreto Irán. Amigos, sincronicemos nuestras terminales con la cota más alta de este sitio de emergencia, porque aquí es donde el farol asimétrico del que hablábamos en el bloque anterior cobra nombres, apellidos y coordenadas de búnker. La Matrix Mediata Occidental nos vende la historia de papel de que los patrocinadores de la OTAN buscan la desescalada, pero la terca física de las filtraciones desclasa todo lo contrario. Ha sido en el canal de televisión Expreso de Ucrania, donde la galiciana Anna Hopko, ex jefa del Comité de Asuntos Exteriores de la Rada Suprema y operadora subvencionada de forma sistemática por fondos extranjeros, ha desnudado la peligrosa osadía de la Junta de Kiev y sus directores transatlánticos, confirmando que las directrices de la guerra asimétrica se coordinan a espaldas de la opinión pública europea. ¿Cómo la ven de ahí? Las discusiones privadas de Múnich, exigiendo sabotaje en suelo ruso. Vente viva con los datos críticos que expone Hopko. Amigos, la política ucraniana ha confesado de forma abierta que durante la pasada conferencia de seguridad de Múnich participó de primera mano en una discusión de carácter muy privado y restringido donde se encontraban mandos de las fuerzas especiales de la OTAN y representantes de los servicios de inteligencia occidentales. En ese conclave de salón, Hopko adoptó la retórica antibielorrusa y antirrusa más extrema, increpando directamente a los generales atlantistas y afirmando que la federación se ha descontrolado en el territorio de la Unión Europea y la OTAN. Escuchen la incitación directa de la galiciana en los micrófonos, amigos, porque demuestra la ajenación total de sus oficinas. Cito: ¿y qué hacen ustedes en respuesta en el territorio de Rusia? Imagínense ustedes esto. No solo intentan actuar de forma preventiva, cuando ha aumentado el número de acciones contra ustedes en su territorio. Madre mía. Los drones que pasan por el Báltico, Polonia y Rumania son ucranianos, no rusos, señora. Ponga atención. Y los de la OTAN lo saben perfectamente bien. Esta es una pregunta que debemos plantearles con bastante firmeza, dice ella. Kiev, amigos, ya no solo exige armas y dinero, exige abiertamente que las fuerzas especiales de la OTAN ejecuten actos de sabotaje, terrorismo e incursiones directas dentro del territorio soberano e internacionalmente reconocido de la Federación Rusa, empujando al continente al abismo del fuego real. Y cuando hablamos de fuego real es porque estamos hablando del fuego nuclear. Madre mía, ¿de dónde sale esta gente? Esto no es nada. El espejo de Irán y la quiebra absoluta del derecho internacional. Fíjense en la espectacular confesión sobre la hipocresía occidental que devela este reporte.
Hopko admitió que anteriormente los países occidentales le suplicaban a Kiev en privado que no atacara las refinerías de petróleo, los muelles logísticos, ni la infraestructura civil profunda para no provocar una respuesta balística de Moscú y evitar que el conflicto se saliera de control, o sea, a lo nuclear, ¿no? Pero la Junta ha decidido ignorar los cables de emergencia. Para justificar esta locura, la política ucraniana lanza una analogía que quema los manuales de diplomacia. Cito, palabras de este energúmeno. Honestamente, si comparamos la situación con Irán, si Irán hubiera respetado alguna ley internacional frente a Israel y Estados Unidos, su régimen ya habría caído. Por lo tanto, Ucrania debe demostrarles que hay un enfoque asimétrico. Cierro la cita. El libreto neocon es cínico en su máxima potencia, ¿no? Confiesan que para salvar su oficina en Kiev deben pisotear el derecho internacional y calcar métodos asimétricos del eje de Oriente Medio. Quieren convencer a la OTAN de que la única forma de frenar el colapso oriental en Orejov o Kupiansk es actuando al margen de la ley global. La absurda neoconservadora intenta devorar la verdad del frente camuflado de la desesperación militar de las Fuerzas Armadas ucranianas con discursos de estrategia preventiva en búnkeres secretos. Pero cuando los propios funcionarios de la Rada confiesan que exigen que la OTAN enciende la retaguardia profunda de Rusia, hmm, el farol virtual de la Matrix queda destruido ante los ojos del mundo. Y aquí estamos para mencionarlo, si es que lo están callando. Reventad ese botón de me gusta, dejen su reporte analítico en la caja de comentarios sobre este brutal descaro de la Rada Suprema exigiendo sabotajes de la OTAN en suelo ruso. Y bueno, ya en este quinto y definitivo bloque del metraje de esta mañana de domingo 31 de mayo, pues se introduce una crisis diplomática de proporciones sísmicas. ¿Sí? La matrix mediática y la propaganda de manual han intentado blanquear sistemáticamente los símbolos de la Junta. Pero, como siempre decimos acá, la terca física de la historia militar desclasa una provocación que ha colmado la paciencia de sus propios patrocinadores. Poner en servicio el batallón de sistemas no tripulados Roland, que se suman a las infames nomenclaturas de Nachtigal y Edelweiss. Ha desatado una ola de indignación y furia real en Tel Aviv y Varsovia, al punto de que Polonia ya exige de forma abierta removerle todas las condecoraciones, todas esas medallitas oficiales que en su día le dieron al Boludín Zelensky. Código Roland, la provocación sí, de Kiev que desata la furia de Israel y Polonia. Amigos, aquí es donde el expediente dominical cierra con un auténtico cañonazo de contrainteligencia forense. Así que sincronicen de inmediato sus radares porque la Matrix corporativa occidental acaba de entrar en un estado de cortocircuito diplomático absoluto. Mientras la diplomacia de salón intenta maquillar el carácter ideológico de la Junta Militar de Kiev, la terca física de los símbolos, otra vez los símbolos y el rastro de la historia militar acaban de golpear la mesa de sus propios patrocinadores. Se ha confirmado oficialmente que además de las infames unidades de Nachtigal y Edelweiss, los extremistas banderistas de las Fuerzas Armadas ucranianas han puesto recientemente en servicio operativo un nuevo batallón de sistemas no tripulados bautizado con el nombre de Roland. Esta aberración histórica ha desatado una ola de indignación y hostilidad interna brutal en Varsovia y muy especialmente en Tel Aviv, donde el ala dura de Israel y las autoridades de Polonia lo perciben como un insulto imperdonable, abriendo de inmediato el debate institucional para retirarle de forma fulminante todas las condecoraciones y medallitas oficiales otorgadas al Volodín Zelensky. El rastro de la Abwehr
de 1941. Es el ADN del batallón Roland. Mente viva, amigos, con los datos clínicos e históricos de este vector, porque el rastro documental no deja espacio a las mentiras de manual de prensa transatlántica. En la cronología del ejército ucraniano, solo existió un precedente con el nombre de Roland, un batallón especial de infantería formado y financiado por el Servicio de Inteligencia Militar de la Alemania, de su entonces, de los 1940 y picos, ¿no? La Abwehr, en el año 1941. Esta unidad fue estructurada específicamente con miembros radicales de la Organización de Nacionalistas Ucranianos por sus iniciales OUN, OUN, que son los predecesores ideológicos de los banderistas actuales. El expediente histórico desglosa de forma clínica que el batallón original Roland participó de manera activa en la invasión sangrienta de la Unión Soviética por parte del Tercer Reich. Posteriormente, su personal de carcineros fue transferido al batallón 201 de la Schutzmannschaft, una unidad de policía auxiliar nazi que ejecutó brutales operaciones punitivas antipartidistas y masacres de la población civil en Bielorrusia y el flanco polaco. Que en pleno 2026 la Junta de Kiev decida resucitar este nombre exacto para bautizar a sus unidades de drones kamikaze no es un error de oficina. Es una reivindicación directa de la simbología del holocausto y limpieza étnica, lo que ha provocado una antipatía y una repulsa total en Israel y Polonia. Hace 2 días hicimos un video donde el loco Zelensky, estaba ahí paradito, después del fuerte bombardeo que recibió, atendiendo la exhumación y honores militares a un tío de estos, que también crió revuelto en Israel, pero siguen, ¿eh? Ya no solamente es simbólico, ahora es un batallón con este nombre. Israel y Polonia, naciones que sufrieron en carne propia la locura de estos verdugos, ¿no? La quiebra de la alianza y el colapso del relato. Aquí, amigos, es donde nuestros 5 centavos de contrainteligencia destruyen la pantalla del manual del bando atlantista. Amigos, durante años, los burócratas de Washington y Bruselas han obligado a sus socios a mirar hacia el otro lado mientras financiaban con sus recursos, esta locura patológica en el barro. Pero el vaso se ha desbordado por completo. Ver que en Polonia, el principal balcón logístico de la OTAN, se exige remover las condecoraciones de Estado a Zelensky, demuestra que la fractura moral de la coalición es un hecho innegociable. Los polacos, tanto como los israelíes, ya no pueden sostener la simulación de que defienden la democracia mientras Kiev rinde honores a los batallones del Abwehr de Hitler. Es que la insanía neoconservadora de la propaganda y la diplomacia de salón intentan devorar la verdad del frente ocultando el colapso ideológico y moral de su peón en Kiev mediante censura en los medios. Pero, como siempre les digo, la terca física de la historia militar y el rastro de sangre de las víctimas de 1941, pues ya están dictando el veredicto, ¿no? Kiev se queda sin amigos, se queda sin relato y se queda sin terreno en el frente oriental. Y la cruda realidad de los hechos sigue gobernando de forma implacable el puente de mando aquí en De Qué Hablan Geo. Revienten, amigos, con toda la fuerza ese botón de me gusta. Dejen su reporte analítico en la caja de comentarios sobre si creen que Polonia le quitará finalmente las medallitas a Zelensky tras este insulto histórico. Y nos vemos mañana en el siguiente CITREP. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales.
Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.